Ya. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Hoy proseguimos con las clases y la verdad que el otro día fue un poco fuerte porque tenía que dar la introducción y me alargué un poco. Disculpen, hoy va a ser mucho más ameno, pero lo más importante de lo que tenemos hoy es que tenemos que intervenir. Cuando ustedes quieran, vamos a intervenir en las cosas que no entendamos, tal, para que sea más ameno el curso y podamos participar, que no sea un monólogo de yo solamente hablar, ¿no? Hoy vamos a tocar dos cosas importantes. Es cómo se ha desarrollado el alfabeto y todo esto en las lenguas griega, hebrea y aramea. Porque no se explica esto. Y esto hay que tener un conocimiento previo para que se escribieran los textos sagrados. Entonces hay que haber una intervención. Pero antes de empezar me gustaría preguntarles algo a todos los que estamos aquí, porque la mayoría de hermanos están, menos una o dos personas, ¿qué tomaron o aprendieron de la clase anterior? Hay algunos puntos que me gustaría que desarrollaran o dijeran, oye, pues a mí me gustó esto, lo otro, o qué es lo que no entendieron, porque eso es importante también, para yo tomar iniciativa, para yo conocerlo, porque el otro día fue el primer encuentro, y no, tenemos que conocernos más profundo en lo que pensamos y en lo que sentimos, que yo tengo un conocimiento amplio y abierto. Yo no estoy con una actitud monolítica que no me puedo mover, sino abierta a un pluralismo donde todo el mundo puede pensar de una manera y respetarlo. No puedo estar de acuerdo con cosas, pero hay que respetarlo, porque si Dios nos respeta a todos, yo que no soy nadie al lado de Dios, tengo que respetarlo a todos ustedes y vuestros pensamientos. Y además hay diversas iglesias y diversos pensamientos de cada uno, que eso es lo primordial. Pero si tenéis alguna pregunta de lo que no entendíais o algo, para situarnos, ahí la hermana Sofía tiene algo, díganos. A mí me gustaría entrar más en lo que es modernismo, liberalismo. Bien, ahora voy a dar un repaso, Sofía, a todo lo que dimos ahí, propiamente porque hay hermanos que no vinieron la semana pasada, y darle un pequeño repaso para que entendamos y lleguemos a un consenso antes de introducirnos en lo otro. Hermano Jordi. A mí me llamó la atención lo de los manuscritos de Qumran. Los textos de Qumran. Que por visto solo más allá había solo un texto único, y cuando descubrieron los manuscritos, pues se abrió el abanico. Bueno, ya hemos visto. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre el tema? Pablo, ¿tú querías decir algo a lo mejor de lo que habías escuchado la semana pasada? Yo más o menos estoy aprendiendo, me gustó los caminos que llevó la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, me gustaría dar algunas preguntas porque una clase de teología es importante de que intercambiemos pensamientos, sentimientos y de todo el contenido. Y ahí he puesto algunas preguntas antes de introducirnos en el texto. ¿Qué es la teología para ustedes? Pregunta abierta. Participemos todo lo que podamos. ¿Qué es teología? Para mí es estudio bíblico, estudio de la palabra de Dios. Estupendo. A ver, mójense más. ¿Qué es teología? Ahora vamos a responder, pero ¿qué piensas tú que es teología, Pablo? No lo sabes, ¿vale? No hay problema. Ampliar. ¿Qué? Entender la Biblia. ¿Qué es, hermano? Ampliar el conocimiento más profundo, ¿no? De lo que verdaderamente significa lo que es la teología. Bien, la estupendo. teología. A ver, Raquel, dinos algo, venga, ¿qué es teología para ti? Conocimiento de Dios. Échame una mano, Manolo, por favor. Venga. El estudio profundo de los conceptos de Dios. Muy bien. Beli, ¿qué es teología para ti? Lo mismo. Bueno, la palabra teología viene de dos palabras. Teo, Dios, y logía es tratado. Teología es Dios, es un tratado sobre Dios. Y eso es muy profundo, porque ahí entra eclesiología, antropología, cristología, soteriología, toda la teología que conocemos, pero yo le hago un plus a esto. Yo le doy un plus a la teología. La teología es una guía donde el cristianismo que conoce a Cristo tiene que desbordar en el prójimo y en lo que nos rodea. Si no, no es teología. ¿Puedes repetirlo? Bien, teología es el tratado donde se inmiscuye el que nace de nuevo
voy a decirlo más amplio, y ese nace de nuevo comparte ese Dios que tiene dentro. Si no, no hay teología. Porque una teología tiene que ser una vivencia de el nuevo nacimiento que Cristo ha hecho en ti. Si no, no es teología. Una teología que solamente me dice que Dios es esto, que Dios es lo otro, que Dios es omnipotente. Eso no es teología. Si no hay un prójimo, si esa teología no se invierte en el otro que está frente a mí, no es teología. Tiene que ser una persona que nace de Cristo, nace y lo transmite al prójimo. ¿Qué dice Dios? Ama a Dios. Los 10 mandamientos se componen en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Porque 5 mandamientos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, no adorarás a otros dioses, todos para Dios. Y otro dice: no adulterarás, no cogerás a la mujer de tu prójimo, no robarás. Vemos como hay una transformación de 2 pilares que llevan toda la teología. Y entonces un Dios que no obra, que no vive, no es un Dios, es un narcisista que vive para sí mismo. ¿Tú crees que es solamente un Dios para adorarle y venir al culto? Hermano, que Dios te bendiga. Eso no vale, ese Dios no vale. Ese Dios no vale. Un Dios que no te ama, un Dios que te acompaña, un Dios humano. ¿Y sabes dónde lo vemos? Dios se hizo hombre. Y ahí está la unión hipostática, el Dios divino y el Dios humano. No podemos contener una mentalidad sin un Dios vivificante que nos lleve, que nos oriente. Por eso, ¿por qué estudiar teología? La segunda pregunta. ¿Por qué estudiamos teología? ¿Qué es lo que nos lleva a estudiar la teología? A ver. Conocer profundamente lo que es la palabra de Dios y lo que realmente tiene un significado en tu vida, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar a otras personas, por favor. Vamos entre todos a colaborar, hermano. Por favor, no hagamos yo solo el monólogo. Belinda. Para mí estudiar teología es conocer en profundidad a Jesucristo. Muy bien, estupendo. Para entender el mensaje que quiere decir la Biblia. Bien, estupendo. A ver, anímense más. Los estatutos, los preceptos y los mandamientos de Dios. Bien. Sí, ¿Alguien más? Estudiar los fundamentos del cristianismo desde que empezó lo que es el cristianismo hasta ahora. ¿Alguien más? Porque sentimos el llamado de una manera, no estamos involucrados, tenemos ese sentimiento, podemos sentir la necesidad de querernos identificar y parecernos más a Dios. Bien, estupendo. ¿Alguien más? Bueno, pues yo pienso que quiero conocer a ese tratado, a ese Dios que quiere tratarnos, que viene a ser su mano, que viene a estar con nosotros y queremos estudiar a ese Dios. Por eso es estudiar teología. Quiero conocer al Dios que se acerca a nosotros, el Dios que interpele con nosotros, el Dios que está acompañando con nosotros. ¿Cuántos de ustedes a veces no están pasando por mal momento y sienten la presencia de Dios que te acompaña? Aleluya. Muchos de nosotros está acompañando. Porque no es un Dios inerte, es un Dios comunicativo, es un Dios amoroso, es un Dios que está al lado tuyo llevándote de la mano. Tú, por ejemplo, cuando llevas a tu pareja de tu mano, a que te sientes gozoso, que vas con tu mujer, ¿no? Con tu novia, ¿qué tal? Te sientes identificado. ¿Por qué? Porque hay una unión. Y cuando andamos de la mano de Jesús, andamos en el camino de Maús. Vamos en el camino de Maús. Solamente aquel tema eucarístico, aquel tema de partir el pan. ¡Ah! Este era el Dios vivo, este era el Dios que se manifestaba. Por lo tanto, es importante conocer al Dios tratado, conocer al Dios de la teología. Vamos a invertir ahora. Una pregunta muy abierta y por favor, vamos a ser sinceros. ¿Puede la teología dar respuesta al hombre de hoy? ¿Tú crees que el Dios de hace 20 siglos o 30 siglos atrás da respuesta hoy? ¿Ustedes lo creen? Claro que sí. Sí. Bueno, pues vayan diciendo algo. Venga, a ver, Javier. Yo creo que sí, porque Dios es el mismo. Dice que es el mismo antes, ahora Pero no estamos hablando, la pregunta era no de Dios, sino del hombre de hoy. Hacia el hombre de hoy. Hacia el hombre de hoy. ¿Puede la teología dar respuesta al hombre de hoy? Sí, el tratado de Dios puede dar respuesta, la palabra de Dios puede dar respuesta al hombre del siglo, a la mujer del siglo XXI. Claro, siempre, la respuesta siempre. ¿Por qué? A ver, yo hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué? No solamente una respuesta,
sino la única respuesta. La única respuesta. Nos habla, A ver, ¿por qué, Jordi Díaz? Porque Explícanos. Siempre nos habla la palabra de Dios. Sí, Porque siempre es nos una habla. palabra viva, ¿no? Palabra viva. José, por favor, dinos algo también. Estoy aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Bueno, lo importante es que sí pueden dar respuesta. ¿Por qué? Porque el Dios que está proclamando aquí es un Dios de ayer, de hoy y de mañana. Siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre tiene la respuesta adecuada. Siempre es el Dios que te acompaña. Es que tenemos que comprender que hay una cosa que nos hace vivir confiados. Hay aquí una persona que yo hablo muy a menudo con ella cuando estoy cargado o con él. Y cuando veo la espiritualidad que lo acompaña ese Dios, me ayuda, me levanta. Porque no es un Dios inerte, es un Dios vivo, eficaz, un Dios que ama. El concepto de amor que tenemos hoy no es el que había antes, se ha trastocado. El amor es darlo todo sin esperar nada a cambio. Y eso lo hizo Jesús. Siendo rico, se hizo pobre. Y con su pobreza nos enriqueció. Solo con el texto bíblico. La última pregunta antes de entrar en todo el tema. ¿Qué tiene que ver Jesús con el cristianismo? A ver, yo amplío esta pregunta. ¿Jesús hizo una iglesia? ¿O después de Jesús vino la iglesia? Os hablo esto para que empecemos, porque les voy a decir una cosa. Siempre hay que pensar. La Biblia no está en contra del racionalismo. Está en contra del fundamentalismo. Esa idea es orejera que no me deja ver más de lo que dice el otro. No, yo soy libre en pensar. Dios me ha hecho libre albedrío. Por eso no voy a pecar, por eso no voy a dar lo que me diga el otro. Llévate por lo que diga la palabra de Dios y nadie más. Ese es el Dios verdadero, el Dios de la palabra. Entonces, la pregunta abierta, venga, respondan por favor. Dime otra vez. ¿Qué tiene que ver Jesús con el cristianismo? Jesús, Quiere decir que la palabra cristiano salió con los hermanos de Berea que lo ponen los Hechos de los Apóstoles. Pero ahora mi pregunta es, ¿Jesús hizo el cristianismo o Jesús fue un judío del siglo I que seguía la Torá? Claro, Jesús fue un judío. Fue judío, ya lo sé. como bien, pero Jesús fundó la iglesia y la iglesia viene de Jesús. A ver, vamos, venga, yo os escucho, ya digo. Cuando le dice a Pedro, en ti fundaré mi iglesia, y cuando resucitó, dice que María lo vio de primero y por eso fue la primera cristiana. Entonces se fundó el cristianismo, ¿no? Para mí, sinceramente, Porque el primer cristiano es la Virgen María. ¿Sabes por qué? Voy a explicar esto porque mucha gente que están con unas ideas un poco... María fue la primera entre todos los cristianos. El aceptar, te cuenta que en el siglo I, una mujer que se quedara en estado, sin estar con ningún hombre, y que vaya y que estaba pedida de mano con su marido y diga, oye, ¿qué te has quedado embarazada si yo no he estado contigo? ¿Cómo te vas a quedar embarazada? Esto es imposible. Y le explique que es por obra del Espíritu Santo. Primero, que María era una espiritualidad, pero vamos, gigante, un monstruo gigante. Eso no era cualquiera, era un monstruo, pero vamos, en capacidades impresionantes. Y luego, aceptar eso, una mujer tan desvalida en aquel entonces, porque no tenía el valor que tiene hoy, y en aquel entonces... Por solamente darte un dato, muchos judíos decían en oraciones, gracias Señor por haberme hecho hombre y no mujer. Esto es lo que decían. O por ejemplo, los hombres iban delante y ellas tenían que ir detrás, por decirte. Entonces, tú imagínate que una mujer se comprometa a estar embarazada por obra del Espíritu Santo. Eso es la primera entre todos. Sigue, hermano. Sí, perdona. Pero se supone que fue porque lo vio resucitar. No, antes de la resurrección ya creía María porque Dios mismo la había hablado. Es que es la máxima. Date cuenta que una mujer que le diga eso y luego, te voy a decir una cosa, ella acompañó en su ministerio a Jesús. Sí. Era otra apóstola, porque uno de los conceptos de ser apóstol es que tenía que haber muerto, seguir en el ministerio 3 años a Jesús y muerto, porque el concepto de apóstol que hay en las iglesias es diferente a lo que había en el Nuevo Testamento. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Yo respeto la opinión de los demás, pero lo que dice el texto es otra cosa. Sí, Belinda. No, y también date cuenta de que aparte de que lo que ya le sucedió, que les apareció el ángel,
ella tenía un crecimiento espiritual como el Espíritu Santo la fue preparando, porque todo lo que vio, todo lo que sufrió como mujer y callada, ¿quién le daba ese entendimiento para entender todo lo que estaba sucediendo? Fíjate tú lo que está diciendo la hermana El Belina. Espíritu Santo, que lleva un crecimiento espiritual enorme. Ella escuchaba al Espíritu Santo, vamos. Además, yo voy a colaborar con algo con la hermana Belinda. Creo que la primera mujer que destapa el Espíritu Santo como plenitud de ira de Dios es María. Amén, así es. Porque acepta. Fíjate tú, porque esto es una profundidad inmensa. Además, mira, el texto de Lucas dice algo. Dice que la sombra del Altísimo cubrió a María. Vamos a no meternos ahí porque entonces no acabamos solamente con ese texto. Porque eso ya es profundísimo, sobre todo lo que es la encarnación. Porque lo de Jesús es único. Solamente había una persona encarnada que ha sido Dios, pero por su obra primera, que eso es parte de la cristología que no voy a tocar. Bueno, habíamos hablado sobre algunas cosas. Después de dicho esto, un pequeño repaso es hablar de cómo entendemos la teología, el pensamiento teológico. El pensamiento teológico tiene algunas facetas. Uno que es el fundamentalismo, es un literalismo del texto. Es decir, si el texto dice que Pepito corrió, hay que correr, para que nos entendamos. Después, el fundamentalismo está creado en un ambiente de iglesia que han creado un dogma cerrado. Esto es aquí. La infinidad, no se puede tocar este texto porque esto así no se puede dialogar con el texto. Y hay que asumirlo. No, porque es la verdad. Después está el otro texto, el conservadurismo. El conservadurismo es una parte importante porque conserva lo de la fe, pero abierto. ¿Qué es lo que mucha gente piensa hoy? Sí, yo tengo mis ideas. Por ejemplo, antes habíamos hablado aquí que yo creo en el Dios de la Biblia, pero si otra persona no lo cree, yo lo respeto, pero yo creo en mi Dios. Y conservo mi fe. Mi fe es que Dios es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay hermanos que no lo creen. Bien, te respeto, pero no estoy de acuerdo. Pero no te condeno. El fundamentalismo te condena. Esto no, esto no tal. Eso es otro. Luego, el modernismo, que es otra de las cosas que leemos. El modernismo nos acerca a las nuevas interpretaciones hermenéuticas de los textos que nos hacen pensar diferente. Que no es malo. Tenemos que estar abiertos. En el cual, pues, nos indicia a pensar muchas cosas que antes no víamos en el texto bíblico. Claro, eso hace que nuestra mente piense y sea racional. Oye, que esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque eso rompe con la racionalidad. Y entonces, Pablo decía una palabra, dice, prefiero hablar una palabra que me entendáis que no en otros idiomas 20.000. Y esto es importante. Porque, hermano, yo puedo dar una clase magistral, pero si me entienden 3, ¿para qué quiero que dé la clase? Eso no sirve para nada. Tiene que ser dinámica. Entonces tenemos que ir en ese concepto. Después está el liberalismo. El liberalismo es el otro extremo. Uno es el fundamentalismo, pero este es el otro extremo. Bueno, no tengo claro que Jesús existió, no creo en los milagros, no creo en las cosas sobrenaturales, y eso es otro punto a seguir. No me puedo parar más en este tema para ampliar un poco y seguir con este tema, porque es muy importante. Pero esa visión que he dado de los 4 puntos nos hace ver 2 cosas que quiero que se queden. Uno, el respeto al que no piensa igual que nosotros, porque somos cristianos. Es que el peso de la palabra cristiano es muy profundo, la gente ni lo conoce. Pero ser cristiano es muchas veces estar en silencio, aunque no me guste, con el respeto hacia el otro. Que Jesús nos enseña eso. Amar al prójimo. Y mi prójimo son todo el mundo. Lo que pasa es que yo no puedo estar de acuerdo con Manolo, pero yo no lo voy a condenar porque no esté eso. Eso es sectario. Sí, señor. Desde mi punto de vista. Perdona que me amplío esto. Y el liberalismo, pues es el otro extremo. Si no creo en un Jesús que vivió, que existió, ¿cómo va a ser milagro? Si dudo, ¿dónde está la fe? ¿Cuál es el vaso fundamental del cristianismo? Es un punto sobrenatural. ¿Sabes cuál es? Creer, tener fe, no dudar.
Vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección de Jesús. Ese es el punto crucial. Si no creo en la resurrección de Jesús, ¿qué voy a hablar? Si ese es el punto culminante de nuestra fe. Claro que no hay nada. De hecho, cuando aceptamos a Jesús, aceptamos que fue resucitado y es del Hijo de Dios. Por supuesto, que eso es lo primordial. No hablo de la historia de Israel, se los mando si quieren por eso, porque el tiempo nos apremia. Y hablo un poquito de lo que di la semana pasada, para que los hermanos que no vinieran pues tuvieran, y además lo voy a hacer de una manera más suavito para que podamos llegar a entender muchas cosas. Bueno. Luego se va a abrir mientras va Antonio haciendo eso, vamos a abrir un canal de WhatsApp para pasar todo el material, apuntes y cosas para los hermanos que no han venido en la primera clase, pues vayan leyendo y los términos y demás. Ya le diremos el nombre del canal, porque como estamos en proceso y hemos empezado la semana pasada, pues vamos poquito a poco. Bueno, como dicen los ingleses, step by step, paso a paso. Iremos haciendo las cosas. Bueno, voy a dibujar aquí una palabra que va a cambiar todo el sentido. Bueno, no puedo decir aquí. La teología, habíamos hablado de una teología, pero esa teología tiene que andar, no se puede quedar enquilosada. ¿Por qué? Porque la teología va con la historia del hombre, es evolucionada. Tú no puedes hablar de una teología del siglo I. La teología tiene que acompañar el siglo XXI que vivimos. Y por lo tanto, los acontecimientos que se han descubierto a partir, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado el sistema panorámico de la teología. Antes tenía unas cosas, y ¿qué es lo que ha ayudado a que cambie? Los descubrimientos arqueológicos. Porque lo que estaba antes vetado se ha descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Que se han descubierto manuscritos, tablillas, costumbres, se han descubierto pues muchas tareas que iremos viéndolas poco a poco, porque dedicaré una a Qumran y a otras cosas más. Pero Qumran es un descubrimiento que cambió todo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico de lo que habíamos hablado, teníamos un texto de 1050 de nuestra era. Pero es que Qumran es 3 siglos antes del siglo I de Cristo. Entonces, claro, los manuscritos que teníamos coinciden con los de Qumran, pero hay un plus. Haber una biblioteca tan grande en Qumran ha cambiado el sentido de palabras, de hechos que estaban inconclusos, porque muchas veces cogemos un manuscrito y le falta un trozo y no sabemos exactamente lo que dice. Y en el otro lado aparece ese trozo y nos da una visión. Por ejemplo, en los textos de Qumran aparece el libro de Jeremías más amplio. En la Septuaginta, la versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, hay otra forma de comprender el texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el texto hebreo en aquel entonces era un texto que se va componiendo poco a poco. Y no se hace un texto estándar hasta el Segundo Templo. ¿Por qué? Porque el texto tiene vida, va corriendo. Los manuscritos pasan de un copista a otro. Recordad que no existe Biblia original, existen traducciones de la Biblia, copias de copias. A esto le parece a algunos extraño, pero no saben lo que pasa, que cuando un manuscrito se rompe, no dura 1000 años, 2000 años. Puede que alguno haya subsistido, pero no suele durar. Entonces, el copista tiene que copiar para tener la misma palabra. Es decir, no es lo mismo el contenido que el continente. ¿Lo entendemos, no? Pues eso es. Entonces, el texto bíblico va teniendo vida. Y cuando pasa esto, ocurren cosas muy importantes dentro de lo que es el texto estándar y lo que es el texto masorético. ¿Habéis escuchado lo que es el texto masorético? Texto masorético es el texto que llevaban los masoretas, los que llevaban la tradición del texto en el templo
del segundo templo. Y entonces, al ver tantos manuscritos, dicen, no, vamos a hacer uno estándar, y que ellos hagan. Y había 3 manuscritos prácticamente que tenía el templo. Después cuando se destruye el templo, ya vemos como el texto ya está formado todo el Antiguo Testamento, prácticamente, un poco más, hasta los escritos, que es un poquito más después, pero ya están compuestos. ¿Qué hace? En el 70 después de Jesucristo, el general Tito destruye todo Jerusalén. Los hebreos se van a Jania, un sitio del Mediterráneo cerca, y es allí donde ya no pueden hacer sacrificio en el templo, no pueden hacer tanto. Entonces, ¿qué hacen? Recuperan bien la sinagoga que ya con Edra había empezado. Recuperan los fariseos a reunirse y empieza el tema Tanaita. Tanaita es o del Midrashim, porque la Mishnah, que es la tradición oral de los hebreos, coge vida. Ya no solamente tenemos la tradición de la Torá oral escrita, sino también la oral. Y entonces cuando hacen un pequeño sínodo y los escritos lo van teniendo como correcto, aunque ya estaba definido, pero tenían dudas y hay un diálogo, ¿no? Esto es parte de... Pero lo que ha hecho el siglo XXI es que el pensamiento occidental ha cambiado. Y por ejemplo, tenemos a 2 personas muy importantes. Rudolf Bultmann y Oscar Cullmann. Uno es un pastor, creo que es anglicano, creo que sí que era anglicano. No era anglicano, era agustino, sí, era un pastor tal, y entonces pues este hombre era un gran pensador, porque decía, bueno, la Biblia que tenemos en el siglo XXI, o XX, que es cuando empieza este hombre, pues eso no puede ser, como que un Dios que haga milagros. Entonces esos son mitos. Y ya cambia la mentalidad con la mentalidad occidental. El semitismo, es decir, el tema judaico se pone a un lado. Pero ¿qué ocurre? Que el tema griego se desarrolla con él. Y entonces él dice, bueno, pensando que no creo en lo sobrenatural en mucho, que no creo en esto, yo creo en el Cristo de la fe, del querigma. El querigma es la proclamación del Evangelio, que significa que Cristo ha muerto y ha resucitado. Eso es el tema del querigma. Al decir esto, lo primero que dice es, bueno, yo creo en el Cristo de la fe, pero no en el Cristo humano, el Cristo que andó por Jerusalén. Eso es un mito. Todo ese tema se desarrolla. Y eso hace que se produzca en el tiempo un tema circular. Explico esto del tiempo circular. Muero, nazco, me reproduzco, me caso, vivo, soy abuelo, tal, y luego me muero. Es el tema circular. Pero Oscar Cullmann dice, no, hay un tiempo lineal. La línea del tiempo. Cristo ha venido por nosotros, nos redime, nos ayuda y nos salva. El cambio ha sido prominente. ¿Qué es lo que ocurre con todo este tema? Que la mentalidad va cambiando. Entonces ya la vertiente se vuelve más semítica y menos griega. Ahora, el problema que tenemos es que cuando descubrimos muchas cosas que hemos dicho en la clase anterior, que les pasaré todo, porque si no, no voy a poder hablar de lo otro, se nos va el tiempo. Pero bueno, el tema es que hay una fusión entre judaísmo, cristianismo y rabinismo. En cuanto que hay esa fusión en las escrituras. Por ejemplo, la iglesia primitiva tiene grandes problemas. ¿Por qué? Porque toman como texto la Septuaginta, no el texto masorético. Los hebreos dicen, no, nosotros nos llevamos por el texto hebreo. Y la Septuaginta tiene libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos. ¿Por qué? Explico. Porque hay muchas cosas que al traducirse al griego, los hebreos dicen, los libros que son traducidos al griego no pertenecen a nuestro canon. Y desechados. Y por eso hay varios canos, que ya hablaremos del canon más adelante, ¿no? Pero todo el panorama ha cambiado totalmente. Entonces, cuando llega el cristianismo, abraza esto.
Luego, en el siglo III, en el siglo IV, San Agustín y San Jerónimo tienen una pelea inmensa por este tema. Y explico por qué. Porque San Agustín creía en la Septuaginta como texto oficial y San Jerónimo dice, no, el texto hebreo. Y hay una difusión, pero gigantesca, hasta que después, a lo largo del tiempo, nunca dio por completamente Agustín con el texto masorético, con la Biblia hebrea, sino con el tiempo ya se introdujo más la Biblia hebrea. Pero no podemos dejar de decir que hay cosas que aparecen en Septuaginta, que no aparecen en el texto masorético, y que posiblemente los textos donde se copió y se tradujo eran más antiguos aún que el texto masorético. Eso es complicado, no es tan fácil como la gente cree cuando se escribe lo de crítica textual. Por lo tanto, los cristianos creemos en el Dios que andó por Jerusalén, por Samaria, por Galilea, y en el Cristo de la fe. Gloria. Creemos en un Dios que se hace hombre, que vive con nosotros, que se dio en la cruz del Calvario, pero también creemos en ese Dios sobrenatural que nos acompaña, que nos salva, que nos redime, que nos lleva a la vida eterna. Eso no lo podemos dejar de decir. Por lo tanto, eso es lo que se llama la unión hipostática, pero reflejado en la cultura que estamos hablando también aparece esto. Dicho esto, os digo que os mandaré los temas. Yo creo que Sofía o la hermana copiará eso y vamos a entrar un poco en lo que es la Biblia. Ahora empezaré a tomar un poquito de nota. Ya he explicado muchas cosas. Ahora me tenéis que aguantar un poco. Muy bien. Hay muchos datos que tengo que dar. Pero os tenéis que preguntar, ¿en qué 3 lenguas se ha escrito la Biblia? A ver, hebreo, muy bien. Arameo. Y latín. Y griego. No, el latín no se escribe. Bueno. Pero hoy en día sí está escrita en todos los idiomas. Sí, pero eso es parte de la historia del texto bíblico a partir del siglo IV en adelante. Esto anterior no, porque eso está escrito. Ahora, mi pregunta es, hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? ¿Por qué no se escriben otras cosas? ¿Por qué en 3 idiomas? ¿Por qué no en 1? ¿Por qué no en 2? Yo creo que esos eran los idiomas que antes se practicaban. A ver. Porque los idiomas de aquella zona, sí, que se iban aclarando. ¿Hay algo más? Venga, Raquel, dispara. El arameo hoy en día es una lengua muerta, entonces yo creo que el arameo hablaban al principio, ¿no? Y luego pues, fueron como lo de la Torre de Babel, se fueron creando otras lenguas. Es importante que hayan estos 3 idiomas porque el texto acompaña a la comunidad judía y cristiana. Primeramente el texto hebreo acompaña no solamente a los hebreos y al pueblo hebreo, acompaña a la iglesia porque también lo toman. Pero que resulta que el arameo es un lenguaje muy especial y que recuerda el exilio con los persas. Era la lengua oficial de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que está comprometiendo, está ayudando, está dando lo suyo, ¿comprendo? Entonces, fíjate tú, si es tan grande la lengua aramea, que hay un cambio en el exilio a través de esa lengua. El rey persa le da así, ya se puede ir a su casa, otra vez, y el edicto es en arameo. Esa parte que le da así, la carta es en arameo. Sí, lo verdad. Entonces, y luego el griego. El griego es la lengua, una de las más perfectas, si no la más perfecta que tenemos en el mundo. ¿Por qué? El griego, sí. ¿Sabes por qué? Porque tiene declinaciones. ¿Por qué? Declinaciones, explico. Yo te explico. Que cuando tú dices una palabra está con una preposición. Por ejemplo, genitivo. Con Pepito. Entonces, sabes exactamente lo que está diciendo Pepito. Entonces eso te hace que sea una lengua exacta. Después, tiene 3 voces o 4. Entonces eso te acerca más a diluir una lengua perfecta prácticamente. Si estudiar griego no es fácil. Tú puedes estudiar hebreo. Yo he estudiado hebreo. A 5 meses hablas hebreo. Pero griego no.
Es una lengua muy correcta. Sí, perfecto. Es como el alemán. El alemán, ¿por qué es tan perfecto? Por todas las declinaciones que tiene. El español, ¿no? Sí, el lengua española, pero esos idiomas aún son más potentes que el porque tienen declinaciones. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Todo eso ayuda a que te diga la perfección de lo que te está diciendo. Por eso muchos comentaristas que escucháis dicen, no, estaba en auristo indefinido, tal persona. Quédate que lo que dice porque te está diciendo la radiografía de lo que te está diciendo. ¿Comprende? Luego habrá que mirar si un texto, que eso lo miraremos en hermenéutica, si ese texto está acompañando a lo que dice, porque a veces el entorno no va con lo que dice el texto en la ortografía, en la gramática, en todo eso. Eso es otra parte, pero eso es otra cosa de Dios. Ahora, una vez dicho esto, voy a mirar algunas cositas aquí. Voy a ponerme la otra gafa porque ya no veo mucho. Ustedes discúlpenme. Ahora, mi pregunta, ¿y el hebreo con qué lenguas tiene que ver? ¿Cómo se ha desarrollado? Eso lo vamos a ver. ¿Qué lenguas se ha desarrollado del arameo? ¿Esas fueron las primeras lenguas? ¿O había otras? Es el desarrollo del alfabeto, que es importante. Pero antes del alfabeto había otras cosas, ¿no? Pasemos, por ejemplo, a hablar del problema de las lenguas. ¿Qué ocurre en el libro de Génesis con la Torre de Babel? ¿Es normal eso? ¿Es normal o tiene que decir algo? Hablaban toda una misma lengua, ¿no? Dice que hablaban todos una misma lengua. Y hay gente que dice, no, todo salió de un alfabeto y de ahí pasó a muchas cosas más. Pero es que resulta de que tenemos un Dios tan maravilloso. Y en el Nuevo Testamento aparece esa misma preposición, pero al revés. En vez de Dios cambiar las lenguas, las une en una. La lengua del Espíritu, porque resulta que el Espíritu Santo vino en el aposento alto y todos hablaban en su idioma, pero lo entendían. Sí, es la contraposición al texto. Es decir, la formación de la lengua es muy importante, es comunicativa. Y entonces cuando vemos ese sistema, tenemos que pensar en que las lenguas que se han desarrollado en la Biblia no son cualquiera. Mire, por ejemplo, la lengua hebraica se desarrolla desde el acadio, desde el ugarítico, desde el fenicio. Y por ejemplo, vemos como el griego se va desarrollando también de otros idiomas, ¿saben? Pero ahora veremos poco a poco cómo se van desarrollando y es la parte un poco más técnica, ¿no? Pero vamos a hacer pronto para que nos dé tiempo de todo, ¿no? Por ejemplo, las lenguas, el lenguaje hebraico, vemos en Isaías 19:18 que le llamaban la lengua de Canaán, a la lengua hebrea. Le llamaban la lengua de Canaán, ahí está en el texto. También llamaban la lengua de los judíos, en Isaías 36, en Segunda de Crónicas 32. Ya en el siglo XIII a.C., el alfabeto hebreo tenía 22 caracteres, es decir, como nosotros las consonantes, ¿no? Eran los caracteres que tenían de las letras consonantes. Y el primer periodo de la lengua hebrea aparece en el 900 a.C. al 600. No existían consonantes. Miren, por ejemplo, la lengua hebrea, por ejemplo, vamos a poner esto significa rey en hebreo. Mel. Todo el tema de una raíz en hebreo son 3 consonantes. Esto es una raíz de un nombre en hebreo. El problema que tenemos aquí es que después empiezan las desinencias, que cambian, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este rey nos está indicando que en 3 palabras está indicado, pero no tenían vocales. Los hebreos no tenían vocales. Y entonces, ¿cómo lo leían? Claro, nosotros tenemos de una mentalidad occidental que ha cambiado durante muchos siglos. Y entonces, ¿qué apareció? Hay una palabra que se llama matrelección. Es una palabra técnica, pero que está hablando de que algunas consonantes hacían base de vocal. Hacían base de vocal y se podía más o menos leer el texto, ¿no? A lo largo del siglo 9 a.C., los arameos desarrollan, pues esto, la matrelecciones. Ellos son los que desarrollan. Y desde el lenguaje arameo pasa al hebreo.
Y ellos, los hebreos, hicieron su sistema, que es este que estamos hablando, los cuales las consonantes pues hacían las bases de vocal hasta el final de la lengua, hasta el final de la consonante, que ellos hacían otra cosa aquí importante para que hiciera base de vocal. Vamos a seguir. En el siglo IV a.C. aparecen las vocales en medio de las palabras. Antes era al final, ahora es en medio. Va cambiando. Y recuerde que el hebreo no tiene como nosotros A y O, tiene 12 o 14 vocales. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene muchas acensiones y en una de ellas es que hace palabras vocales largas y cortas. Entonces, claro, cambia el sentido de cómo se dice. Y problemas culturales que nosotros no tenemos en una lengua semítica. Luego, a partir del siglo V y VI, aparece el sistema que todavía no tenía vocales, pero hacía las bases que hemos dicho. Eso parece. Pero en la época del texto de Qumran, 3 siglos antes, aparecen dificultades en los cambios lingüísticos. ¿Por qué? Porque muchas cosas de lo que había en Qumran tenían varios sistemas que a lo largo de los siglos habían puesto o en medio o al final, y entonces era un pluralismo de texto inmenso. Y es ahí cuando ya se forma pues todas las raíces y el desarrollo de la lengua hebrea. No quiero extenderme más porque como creo que aquí no hay nadie que haya hecho semítica ni tal, y no me va a entender por muchas cosas técnicas que podía hablar. Eso no quiero. Vamos a seguir ahora con el arameo. La lengua aramea es muy importante. El arameo que aparece en el siglo VI a.C. en una lengua internacional de aquel entonces, como han dicho algunos hermanos, era una lengua donde los imperios lo utilizaban, estaban con ellos, ¿no? Y cómo se desarrollaba así. Esta lengua suplantó al hebreo. ¿Por qué? Porque como estaban en el exilio y ellos hablaban arameo, lo asumen. Lo asumen, ¿no? Claro, lo asumen. Entonces llega un momento, yo no sé si os habéis dado cuenta, que si habéis leído el libro de Esdras, que Esdras tiene que leer el libro en hebreo para que lo entendieran, porque lo que hacía era los targumes. ¿Habéis escuchado el targum? Pues eso es una paráfrase del hebreo, del arameo al hebreo, para que lo pudieran entender, porque no lo sabía mucha gente. Entonces, claro, eso crea un gran problema dentro de la lengua. Por ejemplo, hasta la época de Alejandro Magno, era la lengua que se utilizaba como el griego en la época de Jesús, muchas cosas, era la lengua oficial. En los textos bíblicos aparecen, tomen nota por si quieren, aparece en arameo en Esdras capítulo 7, verso del 12 al 26. El decreto del rey Ciro está en arameo, en la Biblia, en los textos. Esdras capítulo 4, versículos del 8 al 6, del 4 al 8, y del capítulo 6 al 18, que es la correspondencia imperial que también habla. Por último, hay textos que aparecen en arameo como Jeremías 10:11, Daniel 2, versículo 4b, o Daniel 7:28. ¿Por qué? Porque ocupan en esa época donde se va desarrollando el texto bíblico. Ya después, en el 300 a.C. y el 200, tras la caída del imperio, la lengua se fue fragmentando. Después de Cristo, entonces ya se fragmenta la lengua aramea y ya no tiene el mismo poder. Como que va quedando atrás, ¿no? Claro, ya va quedando y claro, ya no es lo mismo. Ya las tradiciones, la interpretación es diferente, porque la transmisión y la traducción y la interpretación de los textos acompañan a la Biblia en un mundo oriental, donde los palestinos y los babilónicos se van desarrollando en un mundo pues totalmente oriental. Ahora, se cogen la sistematización y las tradiciones vocálicas y las masoras del texto en esa época que acompaña. En esta época aparecen fragmentados varios dialectos, es decir, cuando se fragmenta la lengua se vuelve dialecto. Un pueblo habla una cosa, otro pueblo habla otra, y así sucesivamente. Después vemos, por ejemplo, fragmentos de arameo galilaico, arameo palmírico. Por ejemplo, yo he leído un libro de Joaquín Jeremías donde dice que cuando dice Elí, Elí, lama sabachthani,
dice que eso es arameo galilaico, palmírico. Es diferente, ¿no? Por ejemplo, existe también un arameo cristo-palestinense. ¿Ves cómo hay fragmentaciones dentro de la lengua, no? Es complicado porque hablar de esto es filología pura y dura, ¿no? Los griegos, vemos como los libros deuterocanónicos o segundo canon, para que entendamos la palabra, del Antiguo están pues totalmente escritos en griego, aunque el original de ellos esté en arameo o en hebreo. Por eso le llaman así. En un momento cuando se escribió, por ejemplo, Ben Sirá, que es eclesiástico. Nosotros tenemos Eclesiastés en nuestra Biblia, pero existe eclesiástico. Entonces, dice, bueno, pero si esto está escrito en griego, esto no entra dentro del canon. Por eso son deuterocanónicos, segundo canon. Están fuera del canon judío, pero no de la Septuaginta, no de los primeros cristianos en su primer momento, hasta que más tarde se reafirma el canon en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Y claro, eso fue un gran problema porque después se va desarrollando la lengua y trae problemas. Por ejemplo, la lengua original del Nuevo Testamento fue en griego, aunque las logias son las palabras principales o los dichos, eso es una logia, los dichos de Jesús, en otra parte del Nuevo Testamento se transmitieron en arameo y hebreo. Y luego incluso se dice que el Evangelio de Mateo en su primer momento fue escrito en hebreo y que luego lo tradujeron. Todavía eso está por ver, ¿no? Aunque hay que ser un gran erudito para entrar en esa magnitud semántica de los textos. Los escritores de la antigüedad, pues claro, se manifestaban hacia una lengua de la versión del 70 del Nuevo Testamento y de otras. Y el estudio, esto de la lengua, en los estudios de los papiros hallados en Egipto, permitió que la versión de los 70 y el Nuevo Testamento son el reflejo de una lengua koiné. Esta palabra koiné es común. Koiné. Es común. ¿Por qué? Porque existía un griego ático, un griego de gente con caché, donde se escribe, por ejemplo, los textos de Sófocles, los textos de Aristóteles, tal. Entonces, era un griego con una petulancia y una autoridad, imagínate, ¿no? Pero ahí se queda. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre que hay una Biblia trilingüe, un trilingüismo bíblico, griego, hebreo y arameo. Y ya dando todo esto, podemos ver que en la época del cristianismo había un pluralismo de lenguas. En Jerusalén se hablaba el hebreo y el arameo. Jesús hablaba arameo. Aunque se leía en la sinagoga hebreo, pero hablaban arameo. Todavía estaba todo el tema ese, ¿no? Incluso se utilizaba mucho el griego. Luego, después, cuando pasa el tema del cristianismo y el pluralismo, en las escuelas rabínicas se habla del 70 después, el hebreo. Ya se va consolidando la lengua. Y luego, a partir del siglo V, resurgió el trilingüismo, lo que estaba hablando. Griego, hebreo y latín. Con lo que quisiera alcanzar el texto original. Ya empieza a buscar la gente el tema de que después desarrollaremos la crítica textual y tal, pero ya empieza con el trilingüismo a desarrollar este tema. Después, en el siglo XIX, los textos acádicos se van encontrando y se van traduciendo y se van conociendo más de la lengua hebraica. No es tan fácil, pero va entrando en camino. En el siglo XIX se descubre el acadio, el ugarítico, la hebraita, y esto pues nos contribuyó a esclarecer lo de los textos bíblicos. Y hay una pregunta que la habéis escuchado, esta la voy a escribir, pues voy a hablar un poco de ella. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo griego con el pensamiento griego con el pensamiento semítico? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a esclarecer un poco este texto. Entre el pensamiento griego y hebreo se dice que la mentalidad griega es abstracta, contemplativa, estática, impersonal. El pensamiento griego es ahistórico, no histórico.
desconectado del tiempo y basado en la lógica y el sistema. Ese es el pensamiento griego. Ahora, ¿cuál es el pensamiento hebreo? Los hebreos, la mentalidad era activa, concreta, dinámica, intensamente, basada en la totalidad. El pensamiento hebreo es histórico, centrado en el tiempo y en el movimiento. Entonces, esto nos lleva a la conexión existente entre hebreo rabínico y griego. Y esta reflexión nos lleva a los dos textos principales, a la Septuaginta y al texto masorético. ¿Qué ocurre en toda esa fusión? Bueno, pues esa fusión nos lleva a pensar algo importante. Esa fusión nos lleva a pensar que, como decíamos antes, yo no tengo toda la verdad. Cuando hablamos de, no, porque esta es la Biblia que es la mejor. No, porque hay un pluralismo de textos. Y al ver un pluralismo de textos, todo no tiene la verdad. Lo que tenemos que hacer es lo que no contenga uno, tomarla de la otra y enriquecernos. Lo que tenemos que sumar, no restar. Es un disparate lo que piensan mucho, porque ahí sale el fundamentalismo que te rompe y no te deja pensar. Cuando una mente lo acota, se disminuye su vida espiritual y su sentido de vivir. Y el pensamiento tiene que correr, tiene que fluir, tiene que pensar. Si no pensamos, si me imponen, mal. Jesús nunca impuso nada. Recordad que cuando estaba con la mujer, aquella que estaba en el tema del adulterio, dice, bueno, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y nadie tiró, porque sabía lo que había. Pero Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Cuidado, un Dios amoroso, abierto, pluralista, pero intentando denunciar el pecado. Pero de una manera activa, que el pecador se sienta a gusto en abandonar el pecado. Eso es lo importante. No podemos abrazar las cosas. Bueno, mi último, vas a aguantar un poquito ahora porque voy a hablar de muchas cosas y voy a tener que utilizar esto, y ya con esto creo que por hoy ya terminamos. Un momentito que voy a terminar de dar esta clase lo más pronto posible. A ver. Algunas cosas he dicho, pero bueno, voy a seguir hablando. El viaje de la palabra escrita es un material del texto bíblico a través de los siglos. Vamos a ver acá. Todavía no domino esto mucho. Pero bueno. El desafío de la transmisión textual. Para el estudioso del texto bíblico, ¿qué es fundamental? Comprender el cúmulo de obstáculos que vinieron a transmitir los textos sagrados. Y cómo se comunican las cosas. Cómo empieza en la antigüedad a traducir y a fomentar el tema de la lingüística, de los alfabetos y de todo esto. Los griegos, como los fenicios, eran gente que vendía y llevaban su cultura en medio que vendían. Estaban transmitiendo de un pueblo a otro, entre ellos el alfabeto. Porque el alfabeto fenicio, que viene de cosas anteriores que ahora vamos a ver, tomaron para los griegos hacer su gran alfabeto de los fenicios. Y a veces pensamos, ¿y por qué son esta gente tan rara de escribir en piedra y no escribieron en otros materiales? ¿Por qué hicieron? Porque es lo que tenían. Es que, a ver, la evolución de la mente va con el tiempo. No es una cosa que tú dices, ya está, de 2 y 2 son 4. No había ese pensamiento. No hay un desarrollo de la mente para tal. Entonces, eso es el gran problema. Entonces, los soportes que utilizan, estamos hablando de la gente de los sumerios y de los acadios y de toda esta gente, pues bueno, y de los egipcios. Aquí vamos a hablar de los, ¿no? Por una parte, un soporte rígido, que eso se llama epigrafía, el estudio de las inscripciones en material duro, en la piedra, en los metales, en las arcillas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van desarrollando, ¿no? Y claro, ¿eso qué es lo que pasa? Que ellos crearon eso para que durara mucho tiempo lo que estaba escrito, para que fuera parte de la historia. Y eso es lo que hacen, ser parte de la historia.
Después existe la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua sobre material blando. Ahí vienen los papiros, ahí vienen los manuscritos, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Y ahí lo hacen para mantener una corrección del texto. En el otro no se podía corregir, porque si está tallado en piedra, tenían que romper todo. Pero aquí no, y hay una evolución prácticamente. Las dos columnas que habíamos empezado es hablar de Egipto y hablar de Mesopotamia. La escritura empieza en el 3500 y en Egipto en el 3000 milenios antes de Cristo también, casi van por la mano, ¿no? Aunque es primero lo que se ha descubierto de los ugaríticos y de los mesopotamios. La escritura cuneiforme. Habéis escuchado esta palabra, pero a veces no la habéis entendido. La verdad, a mí me pasó igual que ustedes. Yo ahora no sé por qué lo he estudiado, pero ignoraba. Entonces vemos como, ¿qué es lo que pasa? Pues con la escritura que estaba escrita en arcilla, con un estilete le iban poniendo, ahí pues todo esto, el origen pictográfico, la fonética y la extensión. ¿Por qué? Porque el lenguaje una vez es escrito, pero luego quiere ser hablado fonéticamente y luego por escrito. ¿Para qué? Para que sea una escritura verdad, ¿no? Y ahí están los signos de la palabra o idea, por ejemplo, el dios solar, la transición fonética y la estilización. Bueno, a diferencia del sistema de los egipcios, que es muy importante, la escritura cuneiforme la adoptaron muchas culturas como la ugarítica, la acadia y otras, y también incluyeron los hititas, los burritas. Sí, mucha gente tomó de esta escritura porque es lo que había. Los jeroglíficos son el tema donde los egipcios se han mantenido más y que nos han descubierto, ¿no? Es un sistema suficiente, tiene 24 fonemas y, bueno, pues nos dieron un paso del jeroglífico a la alfabetización. Además, utilizan en los papiros la forma cursiva del texto que vemos ahí. No quiero pararme mucho, os mandaré mucho esto para que tal. Bueno, todo esto fue una revolución del alfabeto en el curso de los sirios palestinos y cómo se va desarrollando. La evidencia espectral, los proto-sinaíticos en el 1800, el proto-cananeo, va tomando forma y todo esto. La pictograma o los fonemas es el principio de la acrofonía. Explico esta palabra porque si no me van a echar la palabra. Acrofonía viene de acróstico. ¿Habéis recordado la palabra acróstico? Cuando un salmo empieza con una letra, el salmo 119, cada palabra del alfabeto viene Aleph, Bet, Gimel, Daleth, He, Vav, Zayin, Gente, es el alfabeto hebraico. Ese trozo de compendio que hay dentro de la letra empieza por la A. Y entonces lo que hacen es describir, ahí ven la pictografía egipcia, cómo pasa la semítica, y luego el sonido, la fonética, y luego ¿a qué? A la notación a alfa. Si comprendemos a través de la pictografía que el buey era alfa. Se van desarrollando. Entonces, ahí vamos como se van descifrando. Hay un señor que se llama Alan Garvin, que este hombre pues utiliza la hipótesis y habla del desciframiento de todo esto, aunque Champollion fue el que descubrió todo el tema egipcio. Bueno, aquí vemos cómo se ha desarrollado, no voy a hablar más de él, voy a pasar la escritura protocananea y todo esto, y todo el desarrollo hacia el siglo III a.C. y la estabilización de las 22 letras, que, quiero decir algo, los hebreos leen de derecha a izquierda, pero he tomado de los mesopotámicos. Los mesopotámicos empiezan en sus tablillas a hacer eso. Bueno, después vamos a hablar de la epigrafía, que es cuando las palabras se graban para la eternidad. La epigrafía son el estudio del material duro que habíamos hablado, que lo hacen, claro, lo hacen en ostraca. Otra palabra que explico. Ostraca, imaginaos que tenéis un jarrón y se rompe un trozo. Pues claro, los jarrones iban puestos con letras y con inscripciones. Entonces, cuando los arqueólogos descubren, sacan trozos y hay inscripciones bíblicas. Y por eso se llama ostraca, que son dos fortes principales. Bueno, aquí tenéis testigos de estelas que hablan de la Biblia, la estela de la piedra, la ostraca de Lasky, el amuleto de Kefe. Ya os mandaré todo esto. Y la paleografía es un proceso importante donde se centra en las escrituras antiguas y cómo se va desarrollando poco a poco. Y hay un paso
que se van descubriendo pues, lo que es los pergaminos, los papiros, cómo se escribe. Hay un cambio dentro de la paleografía porque lo quiero desarrollar más tarde. ¿Ves? El soporte del papiro y el pergamino, ¿no? El papiro es importante porque es una planta que aparece en unas plantas en Egipto y esas tiras, hacen unas tiras, se prensan y se van haciendo pues todo lo que son hojas que después se utilizarán en el mundo antiguo hasta el siglo VIII después de Cristo. Que ya hay un avance importante. ¿Por qué? Porque aparecen que van pegando las hojas y se forman un volumen. Ya cambia, ya empiezan los códices, los pergaminos, ya no solamente una hoja, un pergamino grande que van abriendo. Después aparece el origen de los cueros, los pergaminos no solamente de papiro, sino también de piel de animal, de cuero de animal, que eran más caros y que se van desarrollando prácticamente. Bueno, lo que quiero decir para finalizar, no quiero ya hablar más, creo que he hablado demasiado, es que las cadenas interrumpidas, las tablillas, todo esto impreso, viene a darnos que estudiar la Biblia es también estudiar la historia de un libro sagrado, un libro que ha hecho inscripción en nosotros, que nos ha ayudado a buscar la vida eterna. Aquello que Gigamel buscaba, lo hemos encontrado a través del libro de los libros, que es la Biblia. Y es el libro que nos habla al corazón humano y nos salva y nos lleva a la vida eterna. Hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, disparad y ánimo. Y muchas gracias por haberme aguantado. Un placer. Bueno, ¿tenéis ninguna pregunta? Gracias a ti por aguantarnos a nosotros. Bueno, había sido un placer estar con todos vosotros, con hermanos que van a ser ya mucho tiempo. Es un privilegio para mí poder asistir. Bueno, muchas gracias. Yo soy el hermanito Maya, ustedes me conocéis, muchos de vosotros he sido pastor vuestro, así que lo mío es gozarme con ustedes porque es un privilegio tener a tantas personas con ganas de aprender de la Biblia. Y os espero a la próxima semana. Yo no sé si José María quiere presentar el libro que yo he escrito, porque he escrito un libro sobre el diablo que me costó más de 1 año y medio escribir el libro. Ahí lo tiene José María. Antes de presentar el libro, perdón, que de la espalda, antes de presentar el libro quiero hacer énfasis en 2 cosas, ¿vale? La primera es que el motivo del curso se está viendo de venir, y creo que se está viendo de venir bastante claro, porque aunque creemos, y lo digo porque todos somos cristianos, aunque el curso es para todo el mundo, vemos cómo Dios toma un modo racional, por amor al hombre, para compendiar este libro y para poder darnos lo que ha dicho el Antonio al final de la clase, que es la vida eterna. Otra cosa que quiero decir es el cambio que habéis visto de la primera clase ahora. Es un cambio bastante potente, no se suele dar. ¿Por qué? Porque en las clases y en los cursos que se dan no se es tan ameno hablando, no se es tan reflexivo a la hora de que la gente entienda, sino dispara, saca la granica y dispara, porque el régimen académico, por desgracia o por suerte, es así. Pero sobre todo el amor que nos mueve por la palabra de Dios para que todo el mundo pueda tener esto, porque Dios nos utiliza y nos usa, gracias por usarnos, es que a la hora de pararse y explicar cada palabra, Dios se manifiesta en las vidas por medio del entendimiento que recibimos. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios, primeramente por sus vidas, por haber estado aquí todos y por seguir viniendo y por lo que reciben. Eso es lo primero que quería decir. Y ahora el libro. El libro, aunque se titula El Diablo, no tiene nada que ver con demonología, no tiene nada que ver con el estudio de las ciencias ocultas de cara a poder combatirlo, sino es un libro crítico descriptivo de la figura del diablo a través de la historia. Yo he leído los 2 primeros capítulos porque estoy en época de examen, estoy en la universidad, y para mí es muy complicado
porque esto me gusta y lo otro no me gusta. Me estoy dando cuenta de que lo otro no me gusta y que esto me gusta. ¿Por qué? Porque estoy estudiando Derecho y me estoy dando cuenta que el Derecho no vale para nada. No sirve para nada. Me estoy dando cuenta. Cuando veo a Donald Trump, cuando veo a estas personas, me doy cuenta que el Derecho que se estudia no sirve. Entonces, esto sí me gusta. Les aconsejo que lo lean. ¿El por qué? Porque nos da una cosmovisión bastante amplia de lo que viene a ser la figura del diablo a través de la historia, hablando de demonología sumeria, hablando históricamente de demonología sumeria, hablando de cómo el mito del diablo va evolucionando, cómo se desmitifican ciertos aspectos que están viciados, como por ejemplo los textos que hay en Isaías y Ezequiel acerca del diablo y demás. Y por eso yo recomiendo la lectura de este libro que, aunque a Antonio no le guste que yo lo diga, CLIE ha cogido y ha dicho: Antonio, tiene que hacer la segunda parte porque esto probablemente va a ser un titulazo. Entonces le aconsejo que lo lean con tranquilidad, con calma y sobre todo con mucho amor, porque este hombre tiene una ventaja a la hora de escribir que yo creo que Dios se la ha dado a través de los años, ¿vale? Él ha sido una persona que el vicio de él es esto, la Biblia, el libro, leer. La capacidad de lectura, la capacidad de estudio de este hombre es bastante amplia y bastante larga, pero Dios le enseña día tras día a que las cosas las tiene que meter en una mini pyme para que lo podamos entender. Entonces, aquí es bastante ameno a la hora de explicar. A mí me alucina la forma en la que una cosa tan complicada puede ser entendida, no en esto, en todas las obras que vienen. Entonces, nada, les animo en cuanto puedan, en cuanto lo vean oportuno, que lo compren y lo lean porque es bastante bueno. Vuelvo a dar las gracias a Dios por vuestras vidas y les espero y les esperamos en la próxima clase. Dios los bendiga.